Los venenos de la atmósfera. El aire es indispensable a la vida, su calidad natural ha de ser preservada e importa proteger la salud y el bienestar del hombre, así como su medio ambiente, ha declarado el Consejo de Europa. Sin embargo, el aumento de la población y la expansión industrial provocan una creciente contaminación de la atmósfera en el mundo. La mitad de la contaminación es debida a los automóviles, que despiden anualmente millones de toneladas de productos nocivos. ¿Cuáles son sus consecuencias para los seres vivos? Esto es lo que tratan de determinar los investigadores de un laboratorio nacional radicado en Le Vésinet, al oeste de París. Están realizándose diferentes experiencias. El tubo de escape de un motor de automóvil en funcionamiento envía a las ratas gas mezclado con aire en igual proporción que la que se da en las calles de ciertas ciudades. Encerradas en jaulas aisladas del exterior, las ratas respiran constantemente este aire contaminado que contiene óxido de carbono, gas carbónico y otras 40 y tantas sustancias químicas originadas por la combustión de la gasolina. Ciertos hidrocarburos, como el benzopireno, son conocidos por su efecto cancerígeno. Estas experiencias tienen por finalidad averiguar en laboratorio los efectos de la contaminación automovilística con referencia a un grupo de ratas testigo que respiran el aire normal. Variando las condiciones de experimentación, se estudian las consecuencias de la atmósfera contaminada, por ejemplo, en ratas que ya son portadoras de tumores cancerosos. Los aparatos de control registran en continuo la composición del aire viciado, la cual debe corresponder a las normas previstas. A intervalos regulares se sacrifica a los animales y los tejidos se examinan al microscopio. Las muestras de pulmones muestran lesiones y transformaciones consecutivas a la contaminación. Los autos no son los únicos causantes del aire viciado. Una parte de responsabilidad incumbe a las fábricas y chimeneas domésticas. Las precipitaciones de azufre, ácido carbónico, óxidos de nitrógeno, residuos polvorientos y otros muchos productos abarcan hoy en día la tierra entera. El humo de una sola fábrica de cemento arroja 15 toneladas de residuos por día, una central térmica 33 toneladas de anhídrido sulfuroso. Aunque la vigilancia sistemática de la atmósfera parisina está a cargo del laboratorio municipal, el estudio experimental de los efectos psicológicos de la contaminación corresponde a los investigadores de Le Vésinet. En los jardines del centro de investigación se toman muestras de aire para obtener los contrastes indispensables a fin de que cada alteración de la composición atmosférica pueda influir en las experiencias que se realizan. Los residuos y las diferentes partículas que aspira el aparato se depositan en un filtro que luego pasa al laboratorio. Así se determinará la naturaleza y cantidad de los residuos y microorganismos. El examen microscópico hace ver esporas de gérmenes diversos que transporta el aire, bacilos y otros microbios cuyo número aumenta considerablemente con el confinamiento. 2 cifras confirman lo expuesto. 4 millones de gérmenes por metro cúbico en un lugar público, solo 50 en plena naturaleza. Realízanse medidas similares mediante el análisis de muestras de la atmósfera controlada de una cámara de intoxicación, donde las ratas respiran un aire viciado no por gases de escape, sino por el óxido de carbono diluido en el aire a razón de 50 partes por millón, lo cual corresponde a una contaminación urbana común. Si los efectos de la intoxicación aguda por óxido de carbono que se fija en la hemoglobina de la sangre son conocidos, en cambio los trastornos fisiológicos son más difíciles de localizar. Es preciso un gran rigor experimental basado en numerosos análisis de la atmósfera en que viven las ratas. La mayoría de estos animales muere de muerte natural, pero algunos se sacrifican para examinarlos. Las disecciones y exámenes microscópicos, en particular de los pulmones, informan sobre los efectos de estas condiciones de vida. Para evitar errores de interpretación, se distribuyen las ratas en 3 lotes. Las del primer grupo viven normalmente en jaulas en la atmósfera del laboratorio. El segundo grupo queda aislado en una cámara de atmósfera controlada de aire puro. De este modo no se atribuirán al óxido de carbono los síntomas que pueden ser debidos, por ejemplo, al confinamiento.
y el tercero recibe también en circuito cerrado controlado aire contaminado por óxido de carbono. En varios años de investigaciones ha sido posible observar cierto número de fenómenos, como la disminución del índice de crecimiento. Las experiencias continúan en sus descendientes para observar los efectos a largo plazo y las posibles modificaciones genéticas en medio viciado. Se ha advertido también la alteración del ritmo cardíaco. Procédese sistemáticamente al reconocimiento médico de todas las ratas, completado por un registro cardiográfico mediante electrodos introducidos bajo la piel. Pesadas, análisis sanguíneos y cardiogramas tienen un gran valor estadístico. A fin de averiguar si la intoxicación crónica por óxido de carbono puede modificar los reflejos y el comportamiento, se utiliza un ingenioso procedimiento. Las ratas están en unas cajas con piso de rejilla dividido en dos partes y separadas por un obstáculo pequeño. Al sonar una señal, una descarga eléctrica hace saltar a la rata. Para no recibir la descarga, el animal deberá pasar a la parte opuesta. Es una máquina automática la que da las señales y las descargas eléctricas al propio tiempo que registra las reacciones de las ratas. Una rata normal comprende muy pronto y reacciona en cuanto oye la señal sin esperar a la descarga. En cambio, los individuos intoxicados no reaccionan, al parecer, con igual prontitud. Aquejado de una civilización industrial mal comprendida, nuestro mundo tiene que encarar sus responsabilidades. Es necesario que midamos todas las consecuencias de una vida insalubre y pongamos remedio antes que sea demasiado tarde. Numerosos gobiernos han comprendido el peligro y están tratando de evitar que el medio ambiente del hombre no quede irremediablemente perdido. A la conquista del fondo del mar. La conquista de las riquezas submarinas es una realidad. Misteriosas máquinas de acero buscan el petróleo en las entrañas de la tierra. Cerca de 8.000 perforaciones se han realizado ya en los mares, añadiendo su producción a las reservas continentales en vías de extinción. La penetración del hombre en medio marino es una necesidad. Los submarinistas trabajan hoy a profundidades que nadie imaginó. Ellos hacen lo que la máquina sola no puede hacer: supervisar la cabeza de un pozo, tender las canalizaciones, tomar muestras. Cerca de un pozo recientemente perforado en el Golfo Pérsico, se ha emprendido una vasta operación, la primera en su género, para construir bajo el agua una estación de separación del gas y del petróleo. La COMEX, compañía que participa activamente en las operaciones del Golfo Pérsico, posee cerca de Marsella uno de los laboratorios mejor equipados del mundo en este aspecto. Un dispositivo de gruesas paredes de acero permite simular las condiciones de vida en profundidad. Los ensayos que comienzan aquí forman parte de la serie de experiencias bautizada Janus y tienen por finalidad el trabajo prolongado a gran profundidad.
Los técnicos se encierran como los astronautas en un gran cajón provisto de todo el equipo indispensable para estadías de larga duración. Pero al contrario de los vuelos espaciales, aquí la presión aumentará alcanzando el equivalente del enorme peso ejercido por una capa de agua de 250 metros de profundidad. Los seres humanos únicamente pueden resistir porque en su organismo se establece la misma presión. La mezcla artificial que sirve para respirar está a presión y se compone de solo 2% de oxígeno y el resto de helio, que sustituye al nitrógeno de la atmósfera terrestre. Por efecto de la presión, la mezcla que se respira entrará en solución en la sangre al prolongarse la inmersión. Este es el fenómeno de la saturación. La presión aumenta poco a poco según reglas determinadas. La mezcla gaseosa adecuadamente dosificada proviene de una batería de botellas de acero. Todas las precauciones son pocas, pues a partir de cierto nivel de profundidad, según la mezcla respiratoria que se utilice, pueden manifestarse graves trastornos. La compresión de las células, la creciente concentración de moléculas gaseosas perturban el funcionamiento del organismo, indicando que no se puede alcanzar otro límite. Bien, nous commençons à nous habiller. Otra dificultad que aparece en las inmersiones profundas en atmósfera de helio consiste en una pérdida de calor importante. Muy pronto el submarinista siente frío. Por ello habrá de protegerse con vestidos que garanticen una adecuada protección térmica. Por encima de la vestimenta especial lleva la escafandra autónoma de caucho. Ahora los técnicos se encuentran en otro cajón. De esta manera se simula el paso a la torreta de inmersión que conducirá a los submarinistas desde la cubierta de un barco al fondo del mar. La vigilancia exterior no se desatiende un solo momento. Los preparativos han terminado y los reclusos abren la corredera de la piscina. Ahora nadarán y se desplazarán. El uso de la mezcla oxígeno-helio permite limitar los efectos de las grandes presiones y va a facilitar el retorno a la superficie. La descompresión se hará con más facilidad, ya que el helio se elimina de la sangre antes que el nitrógeno. De lo contrario, los gases disueltos podrían formar burbujas en la sangre y provocar accidentes gravísimos. En el futuro se proyecta utilizar una mezcla de oxígeno e hidrógeno para alcanzar profundidades mayores aún. No obstante, los peligros de explosión que pueden resultar del empleo simultáneo de estos dos gases exigen precauciones especiales. La operación Janus no consiste en superar un récord, sino en lograr un método práctico de trabajo. Por esta razón, a intervalos regulares se llevan a cabo ejercicios físicos a fin de seleccionar hombres capaces de trabajar 4 horas diarias en 2 veces durante una semana. Un equipo de especialistas controla el estado de salud de los hombres encerrados en el cajón mientras se desarrolla la larga experiencia. Se toma nota de todas las reacciones fisiológicas y en el laboratorio situado en el primer piso, desde donde se domina la sala, se analiza la composición de los gases expirados por los submarinistas. Así, por ejemplo, mediante el cromatógrafo se analizan los gases expirados durante el ejercicio o el contenido de productos residuales de la atmósfera confinada del cajón depositada en un balón de goma de donde se toman muestras. Las experiencias y el entrenamiento humano son la fase final de una larguísima experimentación animal. Para averiguar el límite de las presiones que es posible alcanzar,
los especialistas de la COMEX, en cooperación con el Laboratorio de Neurofisiología de Marsella, llevan a cabo un trabajo de investigación sobre la actividad cerebral de los monos. En la parte superior del cráneo llevan unos electrodos implantados de continuo en el cerebro. Pasado un punto crítico de presión, el registro encefalográfico hace ver todas las anomalías, en particular las pulsaciones bruscas del gráfico, que corresponden a crisis semejantes a las que se observan en la epilepsia. Ya en 2 ocasiones, en un cajón especial como el que vemos, se sometió a unos monos a presiones correspondientes a la fantástica profundidad de 1000 metros. Fijado en un asiento, el animal afronta una aventura arriesgada debido a las altas presiones en medio confinado. Para esclarecer los enigmas que plantean estas investigaciones, se ha construido un aparato extraordinario capaz de resistir a las presiones internas que corresponderían a una profundidad de 2000 metros. Esta técnica de vanguardia ofrece la posibilidad de estudiar los efectos de las altas presiones en órganos separados del resto del organismo o comprobar en condiciones extremadas las consecuencias de nuevas mezclas respiratorias. Un material de ciencia ficción completo está listo en el terreno de la COMEX, cajones de descompresión y torretas de penetración en las profundidades submarinas que vemos aquí en acción. Ha terminado la inmersión simulada. Ahora hay que encarar las realidades del mar. El nuevo trabajador del mar se mueve como una sombra, cumpliendo su misión en un medio hostil que ha conquistado el genio humano. Cual verdadero mecánico se dirige llave en mano a una cabeza de pozo que cubre una perforación petrolífera en la que debe trabajar. A los 200 metros de profundidad, la luz ya es muy escasa y hace falta encender los focos. Tan pronto termina de trabajar, el submarinista regresa a la torreta, que le sirve no solo de refugio, sino de vehículo para volver al barco, donde en una cámara a presión pasará la noche y al día siguiente se reintegrará al trabajo, suprimiendo así los largos periodos de descompresión. Es posible esperar en un futuro inmediato la construcción de verdaderas ciudades submarinas donde el hombre podrá vivir a gran profundidad sin ningún problema. Elementos radiactivos y exploración del cuerpo. Para determinar la naturaleza de una enfermedad, averiguar la deficiencia de un órgano, dar un diagnóstico, el médico ha de limitarse a interpretar los signos exteriores de que dispone. Hoy cuenta con una nueva técnica. Consiste en emplear ciertas sustancias radiactivas que poseen la propiedad de depositarse por elección en órganos precisos. El mercurio en los riñones, el oro coloidal en el hígado, el yodo en el tiroides. De esta manera, informan sobre la forma y función de estos órganos sin alterar su funcionamiento. Este es el principio.
Radicado en Orsay, cerca de París, el centro hospitalario del Departamento de Biología del Comisariato de Energía Atómica tiene por cometido perfeccionar los métodos de diagnóstico mediante el uso de radioelementos artificiales. Un equipo de ingenieros y médicos pone a punto las técnicas de la medicina atómica. Las preparaciones radioactivas, nuevas, se experimentan previamente en animales. La radioactividad transmitida al cuerpo en forma de rayos gamma se medirá a distancia por medio de aparatos sensibles que pueden detectarla. En el hombre solo se utilizan elementos de vida corta. El tiempo de radioactividad está limitado a unas cuantas horas o algunos días como máximo. Cuando el elemento radioactivo se ha fijado por fin en el punto deseado, el paciente pasa al centellómetro. La cabeza del detector analiza la región por explorar, registrando la cantidad de radioactividad emitida en cada punto. Las medidas así reunidas se inscriben línea por línea en una hoja de papel. El trazado será tanto mayor a cada momento cuanto más fuerte es la radioactividad detectada. De este modo se consigue una visualización del órgano que permite localizarlo y observar posibles anomalías. Este es un centellograma de un conejo obtenido con tungsteno 187 que se fija en los riñones. Aquí distinguimos el riñón izquierdo y el derecho, claramente separados y desnivelados. El riñón derecho es difícil de distinguir de la imagen del hígado, el cual tiene la forma de una campana. En realidad, la concentración de tungsteno en los riñones es relativamente débil. El problema puede se poser de saber si il est utilisable au point de vue pratique. Los riñones de este niño, a quien acaba de ponérsele una inyección de mercurio radioactivo, serán reproducidos electrónicamente en dibujo. Aquí se emplea un procedimiento más perfeccionado que el anterior. Trátase de una calculadora acompañada de memoria que capta todas las impulsiones del detector. El aparato representa a voluntad la imagen que sirve para calcular las concentraciones y observar, según vemos, los riñones uno tras otro. Gracias a este método es más fácil de formular el diagnóstico. Vemos ahora a otro muchacho con los riñones señalados por unas placas de plomo. Este examen no causa el menor dolor. Aquí tenemos un centellograma normal. Se ven los dos riñones, el izquierdo y el derecho. Por encima de este hay una pequeña concentración de mercurio debido al hígado, pero podemos notar que los dos están bien señalados sin ningún defecto de fijación. Et qu'à aucun endroit on ne peut noter un trou ou un défaut de fixation. Aquí se trata de una niña mayor que tenía numerosos quistes a nivel del riñón derecho. Podemos observar que el tamaño del riñón es considerable, pero en fin de cuentas tiene una función relativamente importante. Nettement supérieure à la normale, mais ce rein a finalement une fonction qui est relativement très importante. En este caso se trata de un niño que tenía a nivel del polo superior del riñón derecho una anomalía causante de hipertensión arterial y amputado el polo superior se ha curado la hipertensión. Este centellograma se hizo después de la operación. Ahora el riñón derecho está sano. Al igual que la centellografía renal, la del hígado proporciona inapreciables elementos de diagnóstico que de otra manera no sería posible obtener. Esta imagen representa una centellografía hepática obtenida mediante un coloide radioactivo. El hígado es normal. Podemos reconocer una forma casi triangular por encima de la membrana costal.
Este hígado presenta la curiosa particularidad de ser un hígado cirrótico y la cirrosis tiene la propiedad de suprimir la función hepática que fija el producto radiactivo. En lugar de fijarse normalmente, el producto se derrama por la columna vertebral y sobre todo en el bazo, el cual trata de suplir en cierto modo la falta de fijación. Esta otra imagen corresponde a un enfermo que presenta dos enormes quistes idiáticos, pudiéndose ver con suficiente evidencia que una parte del hígado ha dejado de ser funcional y que en su lugar aparecen huecos característicos del quiste. Este segundo quiste es algo más pequeño. En los cánceres hepáticos como este se obtienen imágenes muy parecidas. Vemos aquí una enorme laguna que ocupa casi toda la parte mediana del órgano. Prácticamente el hígado ha dejado de ser funcional. Para conseguir una imagen del tiroides, cuya enfermedad suele ser causante de trastornos fisiológicos graves, un nuevo tipo de aparato enfoca la base de la garganta de esta mujer joven. Es una cámara de centelleo realizada con la ayuda del Servicio de Electrónica Física del Comisariato de Energía Atómica. Cada rayo gamma que emite el yodo radioactivo concentrado en el tiroides provoca el centelleo. Una fotografía del conjunto de centellas forma la imagen de todas las particularidades, incluso internas, de la glándula. He aquí una primera imagen de tiroides normal gracias a la centellografía y a la cámara. Vemos que los dos lóbulos simétricos han fijado de manera uniforme el yodo radioactivo, pero observamos que los contornos están más definidos en la imagen hecha por la cámara. Estas imágenes comparativas representan un bocio. Es un tiroides que ha aumentado de volumen y podemos advertir que la imagen realizada mediante la cámara de centelleo define mejor una zona central que no fija también el yodo radioactivo y que corresponde en realidad a una zona liquidiana. El principal problema para el diagnóstico anatómico de las afecciones tiroidianas consiste en localizar los nódulos fríos, o sea, aquellas zonas tiroidianas que no concentran el yodo radioactivo, las cuales corresponden a tumores. Observamos en estas imágenes un nódulo frío que amputa prácticamente la mitad del lóbulo derecho tiroidiano. En la imagen realizada por la cámara de centelleo se ve claramente. La moitié du lobe droit thyroïdien et qu'on voit aussi bien sur l'image réalisée à la chambre à étincelles. También es posible hacer radioactivas muestras biológicas, por ejemplo, la sangre, irradiándola con neutrones en una pila atómica. L'échantillon biologique, une fois qu'il a été Una vez acondicionada en un tubo de cuarzo, se introduce la muestra biológica en el reactor nuclear a través de un canal neumático. Permanecerá aquí durante un periodo de tiempo que oscila entre unos minutos y unos días. Terminada la irradiación de neutrones térmicos, se extrae la muestra del reactor por el mismo conducto. Posteriormente, para evitar contaminaciones, se cambia la muestra a otro tubo limpio. La muestra se transfiere después al sistema de recuento con objeto de registrar su radioactividad. Los análisis se practican en un laboratorio situado cerca de las pilas atómicas, pues a menudo la radioactividad inducida desaparece enseguida, siendo importante medirla inmediatamente después de la irradiación. Si los análisis biológicos y las centellografías del riñón, hígado y tiroides son ya operaciones rutinarias, no ocurre lo propio con el corazón y el riego sanguíneo. La radiocardiografía consiste en detectar la preparación radiactiva a su paso por el corazón. Si el fundamento parece simple, la práctica es mucho más complicada, requiriendo una calculadora electrónica
que analice las informaciones recibidas. Aun siendo prometedores los resultados alcanzados, todavía es un campo por explorar. Aquí se inyecta tecnecio 99 en la vena subclavia. Circulando en la sangre, el producto radiactivo pasará en un momento determinado por el corazón. La señal de su paso aparece en la pantalla, proporcionando así numerosos datos. Sin embargo, los especialistas no han resuelto aún todos los problemas. La exploración del cuerpo humano entra en un camino que aumentará las posibilidades de un diagnóstico certero